Entonces esta tarde vamos a estar ahí en el libro de Efesios, vamos a estar estudiando juntos desde el versículo 11 del versículo 14 del primer capítulo. Así que si están conmigo, acompáñenme a Efesios. Pero ¿sabe qué? Mientras cantábamos esa alabanza, por fe, por fe, por fe, se me venía a la mente, ¿verdad?, estos dos versículos que los quiero compartir con ustedes antes de orar y comenzar el estudio en esta tarde. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, Pablo dice lo siguiente, no necesitan buscarlo, yo se los leo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué buen pensamiento para comenzar esta tarde, estudio de la palabra del Señor. Y déjenme orar. No hay que olvidarse nunca que cuando abrimos la Escritura nos vamos a presentar delante de un Dios que nos va a hablar a través de su palabra, que va a usar su Espíritu, y tenemos que estar en una condición recta delante de Él. Así que vamos a tener una especie de oración para entregar todas las cargas, cualquier cosa que tengamos que dejar delante de los pies del Señor, para que Él pueda usar este tiempo para su honra y para su gloria. Déjeme orar. Señor, seguimos ante tu presencia, nos gozamos, Señor. Nos gozamos de cantar alabanzas con toda nuestra voz, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento. Darte gracias por estas bellas palabras de vida, Señor, que tú nos has dado, Señor. Palabras a través de las cuales, Señor, algunas personas llegan a alcanzar la vida eterna. Gracias, Señor, por recordar que ante el trono celestial nos presentaremos algún día, pero tú estás ahí intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, por recordar que todo lo que tenemos es a través de la fe que tú nos has permitido tener, pero fe que ejercemos, Señor, para poder llegar a ser salvos. Y esa fe salvadora es también la que nos permite continuar disfrutando de tu gracia durante toda nuestra vida terrenal y así agradarte en todo lo que tú quieras que hagamos o en aquello que tenemos que agradar. Ahora, Señor, vamos a abrir tu palabra, vamos a tener un tiempo especial en ella. Te rogamos, Señor, y te pido en especial que me ayudes a poder explicar este texto de una manera simple, de una manera como tú lo hubieras dicho, que las palabras que estudiemos esta tarde, Señor, puedan encontrar un lugar en nuestro corazón, que nos transforme, que nos impulsen a cambiar nuestra forma de vivir. Quizás, Señor, a alguien que jamás te haya recibido, este sea el día en que tú uses esta palabra, que como dice el profeta Jeremías, es como un martillo que rompe la roca, para poder derribar su corazón de piedra, darle un corazón de carne, y que pueda disfrutar de lo que los santos escogidos disfrutamos, de la certeza y la seguridad de que vamos a pasar la eternidad contigo. Te damos muchísimas gracias por esto, Señor, y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y si están conmigo ahí en el libro de Efesios, Efesios capítulo 1, estamos estudiando de manera expositiva, versículo a versículo esta carta. Para aquellos que se están llegando por primera vez a nuestro estudio, recordarles que desde el versículo, ¿verdad?, 3 al versículo 14 es solamente una frase, en el griego es solamente una oración. Es la oración más larga de la Biblia en un idioma original o en español, por lo que sea. Le damos gracias a los traductores que la dividieron en varias partes porque nos ayudan. Es como que Pablo empieza a hablar, dice todo lo que tiene que decir del Señor, lo alaba por lo que es, recuerda la obra del Padre en la elección, la obra del Hijo en la redención, la obra del sello del Espíritu Santo para darnos la garantía eterna de que seremos y le pertenecemos a Él, y no para. Y nosotros tuvimos que tomarnos 3 semanas para tratar de a poco de ir viendo todo lo profundo de este pasaje. Hoy nos toca la tercera parte. Podemos estar leyendo juntos y estudiando desde el versículo 11 al versículo de número 14. Y si están conmigo, vamos a leerlo juntos. Y dice así la palabra del Señor, Pablo, Efesios 1, versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En esta tercera estrofa que vamos a estar estudiando, siempre les digo, tenemos que ver cuál es la idea central detrás del texto, qué es lo más importante, cuál es la palabra, cuál es el concepto. Y ahí, desde el versículo 11 al 14, podemos ver que hay una palabra que se repite 2 veces. Se repite al comienzo y se repite al final. Al comienzo, en el versículo 11, Pablo dice, en él asimismo tuvimos herencia. En el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia. Si sacamos el concepto de herencia, de lo que vamos a recibir, incluso el concepto de sello o de sellamiento que vamos a ver del Espíritu, carece de sentido. Entonces queda más que claro que la idea que va a gobernar nuestra tarde, ¿verdad?, es el tema de la herencia. Todos los creyentes tenemos una herencia. Y Abner, mientras dirigía la alabanza, ¿verdad?, nos recordaba que Dios es fiel, que Dios es un Dios que lo que Él dice, lo hace. Y hoy el pasaje que vamos a estudiar justamente va a ayudarnos a recordar eso. Estamos en un año de elecciones, ¿verdad? En los años de elecciones acá debe haber un pic de las mentiras que se escuchan en televisión, ¿verdad? Porque uno escucha un canal, ¿verdad? Uy, este es bueno y este es malo. Pero uno se va al otro canal, este es malo y este es bueno. Y después va al medio y son todos malos. Entonces no puede ser ninguna posible. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Nosotros estamos acostumbrados a que nos digan mentiras. Es difícil encontrar hoy personas que sean fieles, que digan esto voy a hacer y esto lo hacen. De por sí, por naturaleza, nuestra sociedad nos lleva a desconfiar, porque nos fallan los políticos, nos fallan los doctores, a veces fallan hasta los resultados que los médicos nos dan. Falla tu esposo, falla tu esposa, falla tu hermano, falla tu hermana, falla tu líder en la iglesia, falla tu pastor, todos fallan. Pero hay uno que no falla jamás. El Señor dice que las promesas en Él son amén y amén. Son sí y sí. Esta mañana la idea central del texto nos enseña algo sobre la herencia. Vamos a aprender 3 cosas sobre la herencia que todos los creyentes tienen. Y déjeme comenzar ahí. Si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, usted tiene una herencia en el cielo esperándolo y está disfrutando de parte de la herencia aquí en la tierra. Y este texto nos habla de 3 cosas de la herencia. Nos habla sobre la base de nuestra herencia. Nos dice cómo podemos llegar a tener esta herencia. Cómo esta herencia que los creyentes reciben se ve desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista del hombre. Pero también más adelante, desde el versículo 13 y 14, nos dice que esta herencia está garantizada, que está segura, que no es algo que, ¿lo recibiré o no lo recibiré? ¿Verdad? Cuando vamos ahora en noviembre, diciembre, todos empezamos a pensar en los taxis. ¿Tendré que pagar? ¿No tendré que pagar? ¿Recibiré? ¿No recibiré? No, esto es seguro. Esto es seguro, como que todos los domingos, 2:30, vamos a estar acá alabando al Señor y estudiando su palabra. Entonces la tercera cosa que vemos, que lo vemos al final, es el motivo, la razón por qué recibimos esta herencia. Y vamos a comenzar con el primer punto, la base de nuestra herencia. La encontramos en los 2 primeros versículos. Síganme con su vista y vamos a ver el versículo 11 al versículo 13, la primera parte. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Después vamos a lo del sellado, que se pone emocionante. Pero comencemos con el estudio. Lo primero que dice, en él. Hemos estudiado que en estos primeros versículos hay algo que se repite y es en él, en Cristo. Si ven en el boletín entre paréntesis, no lo deje tirado por ahí, lléveselo a esa casa que tiene información. Tiene información sobre las actividades, tiene información sobre lo que estudiamos hoy. Si ve la tapa del boletín, la serie le pusimos el nombre como en Cristo. Porque todo lo que hacemos nosotros es en Cristo. Y
lo que Pablo quiere en esta carta, y sobre todo en los primeros 3 capítulos, es que entendamos las bendiciones que tenemos en Cristo. Y en Él significa ¿en quién? En Cristo. Esas bendiciones que tenemos, que es lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? Hemos venido bendecidos con toda bendición. Parte 1, parte 2, parte 3. Fuimos bendecidos en el pasado porque el Padre nos predestinó y nos escogió antes de la fundación del mundo para ser salvos. La segunda gran bendición es que envió al Hijo a que nos redimiera, ¿se acuerdan la semana pasada? Que nos compró con un precio. Nos libertó del mercado de la esclavitud del pecado para que seamos libres para servirle a Él. Entonces, en Cristo, en Cristo. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre bajo dado al cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Empecemos poniendo los fundamentos. Sin Cristo nosotros no somos absolutamente nada. Y cuando dice en Cristo es que tenemos una relación íntima con Él, que estamos con Él. No alcanza con saber cosas de Cristo. No alcanza con tener un entendimiento intelectual de lo que Cristo hizo en la cruz. Tengo que estar en Él, tengo que creer. Tengo que ser parte, ¿verdad?, de la familia de Dios. Si me acompañan rápidamente, vamos a mirar este pasaje aquí en Romanos capítulo 6, versículo 3. Porque estar en Cristo significa que hemos recibido a Cristo. Significa que hemos sido bautizados en Él, que estamos en Él y Él en nosotros. En Romanos 6.3 o Romanos 6 habla del bautismo, es un pasaje hermoso, pero miren lo que dice Pablo, Romanos 6.3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando uno recibe a Cristo, no es solamente que ahora Él viene a vivir con usted, que usted ahora se identifica, sino que usted ha sido bautizado en la muerte de Cristo. Y no está hablando de un bautismo de agua, ¿verdad? Está hablando de un bautismo de unión. Si avanzamos un poquito más adelante, en Romanos 6, 4, 5, habla un poco más de lo que esta unión espiritual significa. Porque somos, dice Pablo, sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es impresionante, hermano, lo que significa estar en Cristo. Es increíble que Dios entiende, ¿verdad?, que cada creyente ha sido colocado en la cruz con Cristo, ¿verdad?, ha sido muerto y ha sido resucitado con Él. Cristo no solo fue crucificado, sepultado y resucitado con cada creyente, sino que cada creyente sufrió con Él. Déjeme decirlo de vuelta. Cristo no solamente sufrió, murió y resucitó por usted. Usted fue crucificado, muerto y resucitó con Cristo. Eso es lo que la importancia de esta frase en Él. En Él. Y ahora nosotros no somos lo que hemos de ser algún día, pero Juan nos dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Comienza este texto, esta última parte de esta eulogia, de esta alabanza, de esta bendición, diciendo en Él. Se dirige al grupo de personas que han creído, no solamente han creído en lo que Cristo hizo, sino que han muerto y han resucitado con Él. Si avanzamos, dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Es una palabra sumamente interesante, eklerotemen, es la palabra que se usaba para herencia. No habla de algo que pasaría capaz. Nos habla de algo que es tan seguro como si ya hubiese pasado. En el original alguien leía eso y sabía que nosotros ya tenemos la herencia. Y dice, porque asimismo, eso significa, tuvimos
herencia. Lo habla, ¿verdad?, como es algo seguro que ya pasó. Pablo usa ese mismo tiempo verbal, ¿verdad?, en Efesios 2:6, cuando dice, y conjuntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es el mismo asimismo. Es la misma palabra, esclerotemen, que significa, ¿verdad?, que es algo totalmente seguro. Él ya nos resucitó. Él ya nos hizo sentar en los lugares celestiales. Después concuerda con el resto de la Escritura. Si vamos a Colosenses capítulo 3, vemos que estamos ¿cómo? Estamos escondidos en Cristo. Y Cristo se encuentra a la diestra del Padre. Tuvimos herencia. Tuvimos, que no es que hoy, es algo en el pasado, ya lo tuvimos. Y ahora es bien interesante y quiero que presten un poco de atención con esto, porque nosotros leemos tuvimos herencia. Y yo voy a ser real con el texto, hay dos interpretaciones. Y las dos interpretaciones están correctas. Yo les voy a brindar cuál es la que cree que su pastor aplica mejor con el contexto. Este es un verbo aoristo pasivo, entonces puede tener dos interpretaciones diferentes. La primera es que nosotros fuimos hechos herencia y por lo tanto los creyentes somos herencia de Cristo. ¿Ok? Cuando hablamos de la herencia se puede interpretar de dos maneras. Nosotros somos herencia para Cristo o Cristo es la herencia para nosotros. Me quedo con la segunda. ¿Verdad? Creo que el Señor nos hizo un buen trato si nos agarramos nosotros como herencia. Pero la verdad es eso. Y las dos concuerdan con la Escritura. En Juan capítulo 6, versículo 37, Cristo dice que todo el que viene a mí, o el que el Padre le da, va a Él y no es echado fuera. En Juan 6, 39 dice que la voluntad del Padre es que todo el que le diere a Cristo no se pierda, o que Él no pierda nada. Juan capítulo 10, 29, cuando habla de las ovejas, dice, mi Padre que me las dio es más grande que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces el primer sentido hace sentido, ¿verdad? Nosotros somos herencia de Cristo, porque Él vino y nos compró y nos redimió, y obviamente que nuestro Señor y Salvador, entonces nosotros somos herencia para Él. Ahora, si se traduce en el otro sentido, significa lo opuesto. Significa que Cristo es nuestra herencia. Y Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Ve que hace más sentido? ¿Ve que Cristo es nuestra herencia, que lo que recibimos es Él y no nosotros herencia para Él? Ahora, y les decía, incluso aunque las dos, ¿verdad?, son congruentes, nos quedamos con la segunda. Es que la herencia misma es el Señor. De hecho, 1 Corintios 6, 17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso Pablo puede decir, porque para mí el vivir es morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bien, hermano, tiene que estar despierto con el pastor Silvano. Ahora, vamos a parar un segundo. Vamos a darle un poco de aplicación. ¿De qué me sirve esto? ¿De qué me sirve en Él? ¿De qué me sirve saber que Cristo es mi herencia? ¿De qué me sirve saber que ahora Él está en mí y yo estoy en Él? En 1 de Juan capítulo 2:6 nos ayuda, ¿verdad? Y nos dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, si Cristo mora en nosotros, si Cristo es nuestra herencia, si lo hemos recibido, si para mí el vivir es Cristo y el morir en ganancia, si estoy el que se une al Señor es un espíritu con Él, entonces tenemos que andar como Él anduvo. Tenemos que amar como Él amó. Tenemos que estar dispuestos a servir con nuestras vidas como Él sirvió. Hasta ahí venimos bien, escuche. Tenemos que perdonar como Él nos perdonó. Y la Biblia dice con claridad que ¿cuál es la medida para perdonar? ¿70 veces 7? No. Ese fue Pedro que se quiso hacer el súper espiritual. No. ¿Cuál fue la medida para perdonar? De la misma manera que Cristo los perdonó, o que Dios los perdonó en Cristo, así tenés que perdonar a tu hermano. De la misma manera. Es como que se cae de maduro, ¿verdad? Dijeran en Chile, pero
¿hay algo que yo no pueda perdonar? No, por supuesto que no. Ahora, perdonar es totalmente diferente a olvidar. Cuando alguien te lastima, el dolor va a quedarse para siempre. Pero la capacidad de que ese dolor modifique tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de actuar, depende de si la persona perdona o la persona no perdona. Entonces la parte práctica de estar en Cristo, de que Él es nuestra herencia, ¿verdad? Es que tenemos que hacer lo que Él hizo. Y en cada aspecto de nuestra vida. Ahora, seguimos avanzando nuestro texto y miren lo que dice, qué lindo. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, cuando vamos a empezar, ¿verdad?, a hablar de este tema de la salvación, de la herencia, de recibir a Cristo, hay dos perspectivas. Hay una perspectiva humana y hay una perspectiva divina. Es Dios el que me escoge, soy yo el que creo con fe. Y las dos están correctas, aunque la mente de ningún mortal pueda congeniar como sucede. La perspectiva de Dios es clara. Esta herencia es habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el puro designio de su voluntad. La perspectiva que Dios tiene de nuestra herencia en Cristo, lo que recibimos en Él, está dada por la predestinación que Él hace por los salvos, está dada por el poder y está dado porque Él tiene la preeminencia, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Está dada, como decíamos, ¿por qué? Por la predestinación, porque ahí en el versículo vemos que dice, habiendo sido predestinado. Está dada también por su poder, porque Él que hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Y está dada también por su preeminencia, porque todo es para Él. La predestinación de Dios, la hablamos en profundidad, no vamos a volver a eso, pero es una verdad bíblica. Dios lo predestinó, Dios lo escogió, Dios ordenó. ¿Se acuerda que hablamos de la palabra predestinación, que significaba proviso, que significaba marcar una línea? Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Está acá en Efesios, no se puede negar. Ese es el punto de vista de Dios. Fuimos predestinados conforme a su propósito. Desde el pasado eterno, desde antes siquiera imaginar ningún hombre ni que existiera nada en la tierra, Dios tenía en su mente que usted iba a recibirlo como Señor y Salvador. ¡Qué hermoso pensamiento! No es que yo tengo que hacer algo, no es que algo tiene que pasar en mi vida, no es que trágicamente tengo que sufrir para que ahí pueda ver la cara de Dios, no. Desde antes que empezara todo, Dios ya me había predestinado. Según nos escogió en Él, dice el versículo 4, antes de la fundación del mundo. Dios nos predestinó. Esa es la forma que Dios ve nuestra herencia en Cristo. Ahora todo se trata del poder de Dios. Es Dios quien hace con su poder todas las cosas según el puro designio de su voluntad. Le estoy agregando puro al versículo, pero me parece que suena mejor. Al designio de su voluntad. Y es bien interesante porque cuando vemos nuestro texto, vemos propósito al que hace. Esa es la palabra ahí en griego, que hace todas las cosas, que hace con su poder. Esa palabra, la palabra en griego es energeo, donde nosotros tenemos energía y energético. Es Dios el que hace todo. Y no es como que, ¿vio cuando los inventores hacen algo y lo hacen por etapas? ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Verdad? Si sale el update del Mac, el último sistema operativo, no lo actualiza el primer día, porque el 40% de las cosas que tienen no le van a funcionar. ¿Por qué? Porque tienen que hablar, si hicimos esto bien, pero nos faltó esto, y nos faltó esto, y nos faltó esto. ¿Usted cree que los autos se inventaron de la noche a la mañana y que no hubo ningún prototipo? Yo que hay una feria de autos, yo no sé si fueron alguna vez, pero yo he visto en la televisión, ¿verdad? Como en Francia, por ahí, que hacen la Feria Internacional del Automóvil, y presentan ¿qué? Los prototipos, los que pueden llegar a ser. Bueno, la creación de Dios no es así, Él no necesitó práctica. Él habló y fue hecho. Él puso energía en la creación y dio todo lo necesario para que nosotros le conociéramos, para que nosotros le recibiéramos. Las cosas no solo son creadas para funcionar, lo que crea Dios, funciona porque Él las creó. Y ahí es donde está el problema. Hermano, lo que Dios crea es perfecto. El matrimonio es la situación perfecta para personas imperfectas.
Cuando hay un matrimonio que se apega a la palabra de Dios, ese matrimonio no se rompe. Se estira, pero no se rompe. ¿Por qué? Porque los dos son tan buenos que obedecen al Señor en todo. No, mi hermano. Porque Dios puso, por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Es porque Dios lo diseñó. Es imposible que lo que Dios diga salga mal. Yo sé que a veces es difícil, ¿verdad?, para nuestra mente entender cuando pasan algunas situaciones en nuestra vida, pero ¿cómo? Ay, hermano, tenemos que volver a la palabra. Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Entonces vimos que el poder de Dios lo ve de esa manera. Lo que Dios crea lo hace funcionar, lo que Él empieza lo termina. Filipenses 1:6, Pablo dice, estando persuadido de esto. O sea, hay pocas cosas de lo que yo esté tan seguro, dice Pablo, como esto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él ya lo salvó, Él lo va a mantener. A mí a veces me da gracia hablar con gente que cree que la salvación se pierde. Dijeran los americanos, guau, y todo, que no, ¿cómo se va a perder? Si está diciendo que Dios nos salvó, que Él es el que nos energiza, que Él es el que nos escogió, que es el que nos va a cuidar. Más seguros que en las manos del Padre no podemos estar. Es imposible. Y aún así hay gente afuera que todavía cree que usted puede perder su salvación. Si usted la tiene, no la va a perder jamás. Ahora, si usted no la tiene y está engañado, estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Pero la Biblia dice que Pablo está persuadido de esto, le dice a la gente de Filipo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta cuando Él regrese. Yo creo que el Señor sabe qué imperfectos somos nosotros, ¿verdad? Que no es una cosa de arreglar. No es como que se rompe un cable, acá estaban los ingenieros, conectaron, en 2 minutos teníamos música. No. Es la obra que hace nosotros una obra continua. Y acá vemos que Él es el que hace todas las cosas. ¿Para qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Es que esto es genial. Hay gente que no entiende y cree que Dios es un Dios egoísta porque Él quiere toda la gloria. Él quiere toda la gloria, mis hermanos y mis amigos, porque Él se la merece. La gente del mundo quiere la gloria porque quieren algo que no les pertenece. Pero Dios, ¿a quién más se va a llevar la gloria? Si Él nos está diciendo que Él nos escogió, que Él nos redimió, que Él está asegurando que comenzó la buena obra y que la va a terminar. ¿Y cómo no la va a terminar si la intención que Dios tuvo en crear a los hombres fue que ellos, el hombre, cuando creó a Adán y Eva, ellos fueron creados perfectos en santidad? Dios quería que el hombre reflejara a la perfección la imagen de Dios. Porque fue creado así, ¿verdad? Fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo ahora Él no va a querer restaurar todas las cosas? Yo sé que esto de la salvación, ¿verdad? A veces es difícil de entender qué parte tiene la predestinación, qué parte tiene mi deseo, qué parte es lo que yo hago. Es difícil, y yo los entiendo. Pero la verdad es que las dos verdades, a la redundancia, están en perfecta concordancia en la mente de Dios. Entonces, así es, voy a mirar el reloj, así es como Dios ve nuestra herencia. La forma en que Dios ve nuestra herencia. La base, cómo Él la entiende. Fuimos predestinados, fuimos hechos por el poder de Él, hay una preeminencia porque Él hace todo como Él quiere y Él nos ha predestinado. Ahora está el otro lado, ¿verdad? Como nosotros vemos esta gran bendición de una herencia en Cristo, la perspectiva del hombre. Y lo vemos enseguida. Dice en el 13, en Él, nosotros, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Porque el pastor ya nos está confundiendo de vuelta. Hace 2 minutos me acaba de decir que el Señor nos predestina y hace todo, pero ahora me dice que yo tengo que oír la palabra del evangelio de salvación y tengo que creer. Entonces, ¿cuál es mi parte? No es que Dios es todopoderoso, no es que Él puede hacer todas las cosas, sí que puede. Y es ahí donde entra, ¿verdad?, esta tensión.
entre la soberanía de Dios y el ejercicio de la voluntad del hombre. Y encontré una ilustración que nunca había leído de alguien, que la encontré por ahí, y dice que esto se puede explicar de una manera fácil así. El lado divino de la salvación y el lado humano. Dice que si uno mira, ¿verdad?, la entrada al cielo, desde la tierra hay un cartel que dice, todo aquel que quiera, se arrepienta, puede entrar. Pero cuando pasa, mira para atrás y hay otro cartel que dice, escogido desde antes de la fundación del mundo en Cristo. ¿Me sigue? Vamos entrando y acá entra todo el que recibe al Señor, por fe se arrepiente de sus pecados. Estamos adentro y miramos acá y básicamente acá están los que fueron escogidos y predestinados por el Señor. Hay una tensión y esa tensión es natural. ¿Sabe qué, hermanos? Si nosotros pudiéramos entender todo lo de un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, ¿no sería un Dios digno de ser adorado? Hay cosas que nuestra mente no pueden entender. Y cuando hay algo en la Biblia que causa tensión, usted diga sí y sí. Y se terminó. No, pastor, sí y sí. La Biblia dice que yo soy predestinado desde antes de la fundación del mundo, sí. Amén. La Biblia dice que yo tengo que arrepentirme y creer. Amén. ¿Entiendo? No. Pero sé que las dos son verdad. Nuestra parte entonces dice práctica, acá Pablo dice, en él también vosotros habiendo oído. Se necesita escuchar. Pablo dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe o la forma en la que Dios imparte la fe viene a través de nosotros responder de manera positiva ¿a qué? A la palabra de verdad. Les prometo algo, si el año que viene están con nosotros, septiembre va a ser el mes de la Biblia. Ahora siempre me acuerdo al final y con todo que estamos ahora en reunión y cosas se me pasó. Ahora estábamos con Sergio mirando, qué tecnología, mirando el servicio, el culto de nuestra iglesia allá en Chile, la iglesia Maquena Unión Centros Bíblicos, y le dice a los hermanos que me puse celoso, porque estaban acá y tenían una Biblia así, y con las palabras. Yo decía, ¿será que me la mandan por correo para que llegue acá para el año que viene? ¿Y por qué voy con esto? ¿Y por qué somos tan insistentes en la palabra? Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Lo único que le va a hacer a usted creer en Dios es la palabra. Y va a escuchar, porque si hay algo que todos los que estamos acá tenemos, es amor por la palabra de Dios. A mí me encanta el eslogan de la Iglesia Conexión, conectamos personas con Cristo. Sí, pero me gusta uno mucho más. Amamos la palabra. Porque usted puede tratar de conectar todo lo que quiera, que si usted no le enseña la palabra y si ellos no escuchan y reaccionan de una manera positiva, nada va a pasar. Aparte cuando decimos verdad, y no solo por el eslogan de conectar, es algo que yo hago. ¿Verdad? Como que yo me siento, hermano, yo voy a ser bien sincero en esto. Los domingos en la tarde, y si hay alguien que nos está visitando, siga visitándonos. Porque acá se va a enseñar lo que la Biblia dice palabra por palabra y versículo por versículo. Pero los domingos en la tarde, o los que estamos nosotros, ¿para quiénes son? Esto es para los santos, esto es para los salvos. Estas son las personas que tienen el Espíritu Santo, ¿verdad?, que les permite entender y discernir las verdades de la palabra. El que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados y el príncipe de este siglo le ha cegado el entendimiento. Quiere decirlo de otra manera, el domingo no es para hacer evangelismo. Acá no se va a predicar, se va a predicar el evangelio, se va a explicar que las personas tienen que arrepentirse, pero el llamado al altar va a ser difícil. Este no es el lugar para hacer evangelismo. Este es el lugar donde nosotros venimos semana tras semana y aprendemos y aplicamos, y aprendemos y aplicamos. Eso es la iglesia. Evangelismo, claro que tenemos que hacer, pero afuera de estas cuatro paredes. Evangelismo es usted en su casa, con sus hijos, con su familia. Evangelismo es usted en el trabajo. Evangelismo no es, pastor, mire que llevo mi prima que vino de visita y se va a quedar una semana y este es el único domingo que la pude traer a la iglesia. ¿Qué se cree que yo voy a hacer? ¿Que voy a sacar la varita mágica acá? Y listo. Dígame qué problemas tiene, que yo predico de esos problemas para que se... No. Los domingos es para nosotros. Por eso es tan importante. ¿Por qué cree que el escritor de Hebreos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre?
Bueno, puede pasar algo puntual y puede faltar a la iglesia, ¿verdad? Tiene una emergencia, le pasa algo en la casa, le pasa algo en el carro, no llega, se enfermó, se fue de vacaciones. Tenga cuidado, se va de vacaciones, no le mande al pastor, déjeme contarle un chismerío santo. Tenemos una reunión con los ancianos el otro día, entonces estaban Marcelo, Rafael, Renzo y yo y Daniel. Entonces, ¿dónde está Daniel ahora y Wanda? En Puerto Rico. Y aparece con una polera, ponemos la cámara y lo primero que dice, pastor, no sabe qué calor hace acá. Y yo orando para no tener que salir nadando de la casa, ¿verdad? Así que si se va de vacaciones, está bien, ¿verdad? No le diga al pastor para que no me haga pecar. El punto con todo esto es que si de los 52 o 53 domingos que hay en el año, dependiendo del año, usted no está más de 45 o 46 en la iglesia, es que no le importa. No, que no puedo. Mentira. No quiere. No hay ningún impedimento. ¿Sabe qué, hermano? Y hasta me está empezando a gustar este horario de la tarde. Antes estaba medio rebelde, pero ahora es como que llega tarde a las 2:30, porque ¿qué pasó? No sé, ¿a qué hora se levantó? Es imposible llegar a las 2 de la tarde, ¿verdad? Y mire, le voy a decir, esto vamos a tener que editarlo después para que la gente no sepa las intimidades de nuestra iglesia. Yo que abrí las persianas, ¿verdad? Abrimos las persianas de arriba y capaz que abrimos las persianas de abajo, porque la semana pasada estaba todo en tiniebla, casi con penumbra, así. Hay algunos hermanos que siempre se duermen cuando yo predico y los quiero igual. Yo aplico a que les llega igual. Pero se me estaban durmiendo uno que normalmente no se me duermen. Entonces dije, ¿qué está pasando? Ahora volviendo al texto, ¿verdad? La Biblia dice que la palabra es lo que da la fe. La frase, habiendo creído en Él, Pablo no solamente hace énfasis, donde estamos ahí, ¿verdad? En el versículo 13, en Él también vosotros habiendo oído, habiendo creído, no solamente hace énfasis en el medio que está hablando en el cual se apropia el creyente la salvación, sino también la uniformidad, la universalidad. Es de una manera y es para todos. Todos son salvos de una manera. Nadie llega porque hoy tuve un problema y ahora me encontré con el Señor. No. Llegó porque escuchó la palabra y respondió. La fe, entonces, es la respuesta del hombre al propósito que Dios tiene al elegirlo. Hay una determinación de Dios que lo predestina, pero hay una determinación del hombre que actúa con fe. En la elección Dios da sus promesas. ¿Y qué hacemos nosotros? Las recibimos por fe. Entonces vimos que la base de nuestra herencia es segura porque Dios está trabajando y porque nosotros, ¿verdad?, tenemos nuestra parte. Y por razones de tiempo no puedo profundizar un poquito más en esto, pero déjeme decir solo dos cositas más porque no quiero dejar pasar esto. Habiendo oído y habiendo creído, hay unos pasos para recibir al Señor. Habiendo oído la palabra del Señor y habiendo creído. Lo vamos a tocar más adelante en la carta de Pablo a los Efesios, pero piense conmigo esta tarde qué significa para usted creer en Cristo. Porque de repente creer en Cristo significa para usted algo que la Biblia nos dice que es creer en Cristo. Creer en Cristo es creer en su nombre, es creer en todo lo que Él hizo, creer en su vida sin pecado, en su muerte, en su resurrección y en que el día de mañana yo voy a resucitar y voy a estar con Él para siempre. Eso es creer en Cristo. Y con esa fe inamovible, ¿verdad? Estar como Moisés con los ojos puestos en el invisible. El viernes con los hombres estudiábamos a Tomás, ¿verdad? Tomás que le decíamos que era el incrédulo. Si no pones mi mano, no creeré. A veces nos reímos de Tomás, pero muchas veces somos nosotros igual, ¿verdad? Por eso dice, bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Pero esta herencia que es Cristo tiene una garantía segura. Dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia. Las arras o la garantía de nuestra herencia. Hermano, nosotros siempre, ¿verdad?, queremos tener certeza y seguridad. Nos compramos un carrito usado de hace 32 años, pero nos puede dar 10.000 millas de garantía. Pero ¿cómo le da 10.000 millas? Si llega hasta la quina, suerte. Compra un electrodoméstico y ¿qué es lo primero que le ofrece? La garantía.
Compra cualquier cosa y garantía. Después, claro, cuando uno la va a cobrar, ahora ya me di cuenta, yo puse, no, cuando querés cobrar la garantía, te pasan por 50.000 teléfonos y nunca te pagan nada. Y al final adivina que lo que se te rompió, justo no lo cubre la garantía. No te avisaron eso. Porque nos gusta esa seguridad. Se exigen contratos, se exigen cosas firmadas. Porque buscamos esa seguridad. Para lo que se prometió, se cumple. Para aquello que tiene que ser entregado, se entrega. Acá nosotros el sello, ¿verdad? Las arras, nos dice, tenemos la seguridad de que Dios es el que promete y el que cumple. Es Él el que garantiza. Él es Él el que está de ahí como corredor. ¿Verdad que no sé si le pasó a todos, pero cuando uno empieza al joven y empieza a tener crédito, por lo menos países nosotros, tiene que tener un qué? Un aval. ¿Verdad? Tiene que tener alguien que diga, bueno, si él no paga, pago yo. Normalmente en Uruguay son los papás. Todavía no entiendo cómo mi papá me salió de aval para la primera tarjeta de crédito, pero gracias a Miguelito. Es alguien que está ahí. Aquí es Dios mismo que garantiza sus promesas y la hace de dos maneras. Nos lo garantiza con su sello, porque nos da el Espíritu Santo, y con la garantía o arras, que es su juramento personal. El sello, ¿verdad?, es algo que nos muestra lo que vamos a recibir. Eso se recibe en el momento de creer, pero no va a ser manifestado en su totalidad, que vamos a hacer de Él hasta que lleguemos a la presencia. El sello es un medio, ¿verdad?, para garantizar que somos propiedad de Dios, que tenemos el Espíritu, somos sellados con el Espíritu, ¿verdad? Yo siempre, cuando llevo este pasaje, hago ilustración, alguien que sea del campo. ¿Cómo marcan el ganado en el campo? Agarran un sello, menos doloroso, pero todos los creyentes tienen en algún lugar una marca que dice que pertenecen al Señor. Pablo dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tampoco una persona se convierte en cristiano, recibe el Espíritu Santo. Romanos 8, 16 y 17 dice que nosotros, nuestro espíritu, o el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hechos hijos de Dios. Primera de Corintios 6 y Primera de Corintios 3, que somos templo, que mora, somos morada. Ahora el sello que Pablo se refiere acá para alguien que lo leía, era una marca oficial de identificación. Era algo que se colocaba en una carta. ¿Has visto esas cartas así como que son fancy, así que ponen un coso de cera y alguien pone un anillo y tenía y lo sella? Y no puede ser abierto o por la persona que le puso el sello, por la autoridad, o la persona que tenía que recibirlo. Ese es el mismo sello que tenemos nosotros. Esa es la idea detrás de la frase fuisteis sellados en Cristo con el Espíritu. El sello, como lo ve, tiene 4 significados básicos y los vamos a ver. El sello del Espíritu, el concepto de sello, nos habla de seguridad, de autenticidad, de propiedad y de autoridad. El primero es de seguridad, ¿verdad? Da una seguridad de que nadie más poderoso del que puso el sello lo puede abrir. Déjenme ver un pasaje bíblico. Daniel capítulo 6, versículo 17. ¿Se acuerdan de la idea de Daniel en el foso de los leones, verdad? Si no, vamos a mandar para allá, para la escuela dominical, que está buenísimo. Están mirando todas las historias. Recién fui a ver cómo estaban los niños y ahí están aprendiendo. Casi me quedo allá, hermano. Daniel 6, 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, el cual, no sé si estará por ahí, no está, el cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Puso la piedra y le puso un sello. En Mateo 27, 66 vemos esto, el mismo concepto, en la tumba, en la piedra que encerró al Señor, al cuerpo del Señor. Mateo 27, 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Entienden? Sellaron para que nadie pudiera abrir que no fuera con la autoridad. O sea, con Daniel es porque el rey ya había dado su palabra y no podía echarse atrás. Con Cristo temían que los discípulos fueran, robaran el cuerpo y dijeran que Él resucitó. Cuando la puerta fue abierta, el sello fue roto y nadie lo rompió. Alguien que tenga más poder que el que lo puso
Y nosotros sabemos que fue el Señor. Ahora, en un sentido infinitamente más grande, el Espíritu Santo le asegura a cada creyente y te marca con un sello inquebrantable, un sello de seguridad. Nadie más puede romper ese sello. Cuando uno le pertenece a Dios, uno le pertenece a Dios para siempre y por siempre. Veo que la idea de perder la salvación se hace como un poco ilógica cuando empezamos a estudiar la palabra. Y muchas veces dejamos guiar nuestras propias emociones y no lo que la Escritura enseña. Pero el concepto de sello no solo nos habla de la seguridad de que no puede ser roto si no fuera por alguien que tuviera una autoridad o un poder mayor, sino nos habla de autenticidad, de que ese sello es un reflejo de quien lo envió. No vamos ahí, pero en Primera de Reyes 21 vemos la historia de Jezabel, ¿verdad? Cuando Jezabel quería tomar la viña de Nabot, lo que hace ella, envía cartas a la gente de ahí, ¿verdad? Haciéndose pasar por el rey acá. Y la gente la rebe y la recibe y pensaron que ese sello pertenecía a ¿quién? Al rey. Y que era el rey el que quería hacer eso. Cuando Dios nos da el Espíritu Santo, es como lo mismo. Nos pone un sello que dice, esta persona me pertenece, es un ciudadano auténtico de mi reino y parte de mi familia. Y está hablando con autenticidad porque es Él mismo el que lo hace. Quizás de los más lindos significados del sello es de propiedad. Jeremías 32:10, Dios manda al profeta Jeremías en Jeremías 32 a que compre una heredad, que compre un terreno. Jeremías 32:10 dice, y escribí la carta, dice Jeremías, y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero de la balanza en el momento que hace la transacción. La sellé. Propiedad, ahora pertenecía. Lo mismo pasa con nosotros. Cada vez que el Espíritu sella a los creyentes, lo marca como una posesión divina. Hermano, y si no se va con nada esta tarde, quédese con que usted es una posesión divina del Señor. Quédese con que usted le pertenece. Quédese con que usted nada puede pasar que Dios no permita que le pase. Pero este sello también tenía la significancia de autoridad, ¿verdad? Vimos de seguridad, que lo que ponía era totalmente seguro, no podía ser roto por nadie más. Vimos de autenticidad porque decía quién lo había enviado, esa autoridad. De propiedad porque pertenece. Y de autoridad. Y mire qué interesante esto, porque autoridad es que nadie puede revocar lo que dijo el sello, el que puso el sello, o el que está haciendo el edicto, lo puso. Hay una historia muy interesante en Ruth. Vimos que Ruth, ¿verdad? La historia de Ruth de Esther, ¿verdad? La historia de Esther. Está este personaje, ¿verdad? Amán, que quiere destruir a Mardoqueo, quiere destruir a todos los judíos. ¿Y qué es lo que sucede? Hace un edicto para que tal día maten todos los judíos. Así fue. Y que ese día de todos lados iban a dar orden para que los persiguieran, para que los mataran. Imagínense si pasa hoy, matar a todos los dominicanos. Lo siento, más rayero, la primera que miré, si hubiera visto de otro país, decía de otro país. Pero así fue el edicto. Y fue puesto por el rey Asuero, y el rey Asuero lo firmó, y una vez que firmado no se puede volver atrás. Y si leímos en Esther 8 al 12 no tenemos tiempo, ¿sabe lo que pasó después? El rey Asuero tuvo que hacer otro edicto encima del edicto para decir de que se le estaba permitiendo y se le avisaba a los judíos y se les daba la capacidad de defenderse y que tomaran armas y que se prepararan. Porque el primer edicto no podía ser revocado. Él no podía decir, no, ya está, me equivoqué. No, cuando tenía el sello, tenía la autoridad. Y no podía ser revocado. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Tuvo que hacer otro edicto. Y en el otro edicto él dijo, pero a los dominicanos, no, a los judíos se les está permitido defenderse, pelear por sus vidas, armarse, estar listos por si alguien los quiere atacar. Cuando nosotros, ¿verdad?, somos sellados por el Espíritu, disfrutamos de esta seguridad, de esta autenticidad, de que Dios nos da a través del sello, de que le pertenecemos, que somos su propiedad y que eso viene con la autoridad. Ahora la palabra que sigue, arras. ¿Quién tuvo problema para entender esta palabra cuando empezó a leer la Biblia? Después, gracias hermana, pensé que era el único. Uno lee acá que es las arras, y yo digo, arras. Aro, dijeron en Chile, arras, ¿qué significa las arras? Y las arras significa herencia.
La palabra ahí en griego ya arrabón y se refiere originalmente a un pago inicial, al down payment, eso que no nos gusta y queremos evitar cuando compramos una casa, ¿verdad? No crea, cuando va manejando por ahí la Independencia y ve todo ese montón de carritos, vio que tienen un número. Yo cuando recién llegué manejando decía, uy, qué barato están los autos acá en Estados Unidos. Un día me bajé a preguntar y me dijeron, no caballero, ese es el down payment, eso es el inicio que tiene que dar, después tiene que seguir pagando mensual. El arrabón, las arras, es la herencia, es nuestra garantía. Para la hermana que está traduciendo ya, que no aparece, arras no aparece en inglés, es exclusividad de nosotros. Dice garantía, ¿verdad? Pero es eso lo que significa. El correcto significado, ¿verdad? Es un anticipo, es el down payment, es un pago inicial, un depósito que Dios nos da, para asegurar la salvación, para asegurar la ejecución de una compra. Es interesante que una vez pareció esta palabra, ¿verdad? Fue usada ¿para qué? Para anillo de compromiso, ¿verdad? Y cuando uno da un anillo de compromiso, porque se está comprometiendo, por lo menos así era antes, ¿verdad? Ahora ya como que el anillo no vale mucho. Pero esa palabra en la antigüedad era usada así, es el anticipo, es el down payment, es la cuota inicial. Algún día vamos a disfrutar en plenitud lo que dice Efesios 1:3, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero mientras tanto, tenemos el Espíritu Santo, que es el down payment, que es lo primero con lo que contamos. Y qué buen down payment, hermano. Qué buen pago inicial. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que nos enseña a orar, que nos redarguye de pecado, ¿verdad? Que nos guía a toda verdad, que nos da dones espirituales, que nos llena, y entendiendo por llenura del Espíritu, no nada sobrenatural que uno se pone arriba, sino controlado o guiado por. El Espíritu Santo lo llena. Ese anticipo es más que suficiente, lo guía. Mateo 4 dice que verdad que los líderes judíos estaban llenos de ira. ¿Qué era? ¿Que se tomaron 2 litros de ira y estaban llenos de ira? No, mis hermanos. Era que estaban controlados por la ira. Y la ira les llevaba a actuar de esa manera. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos por ahí enseñanzas sobre la llenura del Espíritu. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. ¿Usted la tiene o no la tiene? No puede tener más. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed bien llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y todos nos enfocamos, uno se puede tomar, no os embriaguéis con vino, sino hay que emborracharse, ¿verdad? Es verdad. Pero mire la otra parte, es tanto pecado emborracharse como no ser llenos del Espíritu Santo. Y lo interesante de ahí es que muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que creemos que es práctico, no se puede tomar, no se puede, hay que tener cuidado con emborracharse, todo eso puede ser correcto hasta cierto punto. Pero la idea detrás de ese versículo es que tanto la persona que está bajo la influencia del alcohol, no os embriaguéis con vino, así como la persona que está bajo la influencia del Espíritu Santo, lleno del Espíritu, no hace lo que es normal para uno. Bueno, los que toman, ¿verdad? Se creen más lindos de lo que son, manejan mejor de lo que conducen, mejor de lo que conducen, hablan mejor de lo que hablan, ¿verdad? No están controlados por ellos, es el alcohol el que los está controlando. La persona llena del Espíritu Santo, adivine qué, está guiada por el Espíritu Santo. No va a hablar lo que es normal para la persona. No va a hacer lo que es normal para una persona carnal. No va a responder de la manera en que va a responder. Y si conectamos esto casi último del mensaje con la primera frase, en Él, en Cristo, de que tenemos que andar como Él, de vivir como Él, de actuar como Él, nos damos cuenta que no solamente que nos escogió y nos salvó, sino que nos dio todo lo necesario para vivir una vida cristiana gozosa, gloriosa y en victoria. Hermano, Dios no le dio un auto eléctrico le dio un Ferrari. Y a veces nosotros dejamos el Ferrari y vamos corriendo y no confiamos en lo que el Señor nos dio, ¿verdad? Y nos quedamos en que yo puedo, yo hago, cuando el Espíritu Santo ya se nos fue dado a cada uno de nosotros. Todos los creyentes lo tienen.
En el cielo no hay ciudadanos de segunda clase. No hay inmigrantes, todos pertenecemos allá. Fuimos todos comprados por la misma sangre de Cristo. Se necesitó la misma sangre para pagar por su pecado y por mi pecado. Entonces Pablo nos dice que el Espíritu Santo es quien asegura que se van a cumplir esta promesa. Y terminemos con algo hermoso. Porque hablamos de la base, ¿verdad?, de cómo podemos estar seguros de la herencia. De lo que sabemos que es la garantía de esta herencia que es Cristo. Ahora vamos a ver el motivo. Y el motivo se cuenta al final. Déjenme leerlo desde el 14. Que es las arras, sabemos, el Espíritu Santo de nuestra herencia. Hasta la redención de la posesión adquirida, cuando tendremos todo en su totalidad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. El propósito final de que recibamos esta herencia es para que Dios reciba toda la gloria. Y eso no va a pasar acá en la tierra. Acá vamos a seguir pecando, eso no va a pasar hasta que estemos en el cielo. Cuando nosotros lleguemos en la gloria, el que va a recibir es toda la gloria. Entonces, bueno, para imaginarme, siempre me imagino, ¿cómo será eso cuando vamos a recibir las coronas del Señor? Le vamos a recibir coronas, ¿verdad? Y los creyentes, por lo menos uno van a recibir, ¿verdad? A los que le aman y hermanos y venidas van a recibir, ¿verdad? Pero ¿cómo será estar parado frente a Cristo ahí y tener que recibir una corona de Él? ¿Nos vamos a sentir tan indignos? Yo creo que vamos a sacar y decir, esto no es Señor, esto no es yo. Yo porque por creer en ti, cuando tú me escogiste, cuando tú me predestinaste, que yo porque por esperar tu venida, cuando tú fuiste el que viviste una vida perfecta y moriste en la cruz del Calvario por mí. ¿Por qué? Porque traté de vivir de acuerdo a tus parámetros y tú me enviaste el Espíritu Santo, una Ferrari del año, para que yo anduviera viviendo. Yo creo que vamos a sacar la corona y decir, Señor, esto es tuyo. Porque tú eres el que te mereces toda la gloria y toda la honra. Entonces, hermanos, este texto es hermoso, porque nos recuerda la herencia que tenemos en Cristo, que se basa en la predestinación, está garantizada por el Espíritu. Esto que se menciona, ¿verdad?, que viene a través de la fe en Cristo, que el Espíritu mismo, y no se olvide esto, es Dios mismo el que actúa como sello. Hermano, y nosotros creemos en un Dios triuno, no trino, triuno. Pues son 3 personas, un Dios. Son 3 personas, un Dios. Entonces dice que el Espíritu Santo, Dios mismo, es el que nos sella. Él mismo es el que hace todo esto. Vamos a orar para terminar. Pero ojalá, hermano, pueda recordar y ver el texto esta semana. Y recordar cada vez que esté preocupado, amargado, las bendiciones que tiene en Cristo. Hubo una crisis ayer en la mañana en mi casa. Porque pobres mis niños, todos no podían jugar al mismo videojuego que estaban jugando. Entonces, no, pero papá, queremos esto. Entonces, ¿sabes qué? Son esos momentos que usted tiene que agarrar y yo los quiero. Usted sabe que hay parte del mundo en que los niños no tienen videojuegos, ¿verdad? Los niños no tienen teléfono. Los niños no tienen una pelota, los niños no tienen agua potable, los niños no tienen un techo. La próxima vez que usted se empiece a quejar porque no le está yendo como usted cree que le tiene que ir, recuerde 2 cosas. Recuerda, número 1, que Dios es soberano y Él está en control. Y número 2, lo que le va a dar humildad es recordar lo que Dios ya hizo por usted. Dios ya lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Hermano, no sé cuántos somos acá, pero de todo el universo, de todo el mundo, de todos los tiempos, de todos los hombres que van a ser, Dios lo escogió a usted. ¿Cómo no ser agradecido con eso? Recapacitemos, pensemos, y que lo que sabemos que Él ha hecho por nosotros nos impulse a poder vivir para Él. Y de repente esta tarde nos estás visitando y tú no tienes una relación personal con Cristo. Déjame decirte que la Biblia enseña con claridad que el que a Él va, a Él no le echa afuera. Que cualquiera que profese, que proclame su nombre, que lo confiese y crea, va a ser salvo. Y que Dios no está lejos de lo que le busca. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde.
Gracias, Señor, por este tiempo en el cual podemos estudiar tu palabra, donde podemos, Señor, profundizar en estas verdades que tienen que solidificar nuestra fe. Tenemos que recordar, Señor, que tú es el que has hecho todas estas cosas y ahora nos has equipado con tu Espíritu para poder servirte y hacerlo con excelencia. Y, Señor, quiero orar en especial, quizás es alguien que está esta tarde con nosotros que jamás haya entendido lo que es tener una relación personal contigo, haber creído por fe lo que tú, Señor, haces y prometes que harás. Que este sea el día en que tu palabra es como martillo que rompe la roca, pueda doblegar su corazón rebelde y lo acerque al único que puede darle salvación eterna y seguridad eterna. Oramos y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.